Somos Blascos Football Channel y en este vídeo vamos a hablar del resumen de la semana, tanto Liga como Champions. Vamos a ir en orden cronológico, hablando de los partidos, resultados, alguna polémica y comentando un poco el juego de los equipos. Bien, el primero, el Real Sociedad-Real Madrid. Ganó el Madrid 1-2 y la polémica que hubo en este partido fue la expulsión de Hausen. Cierto, Claudia. La jugada se originó con un despeje de un defensa de un jugador de la Real, hacia Oyarzábal, que superó en carrera a Hausen y Hausen se vio obligado a hacerle falta. Como era en principio el último defensa, el árbitro interpretó que era ocasión manifiesta de gol y lo expulsó. Sí que es cierto que la repetición se ve relativamente cerca a Militao, pero no se puede saber si podía llegar. La afición del Madrid, periodistas, televisiones se han quejado. Para mí es muy interpretativa, quizás se quedaría en amarilla, pero después es cierto que ves muchas repeticiones y por ejemplo Courtois había salido y perfectamente Oyarzábal pues podía haber intentado el disparo de vaselina, por ejemplo, ¿no? Insisto, para mí una jugada muy interpretativa, no es para mí un fallo garrafal del árbitro, pero sí que es cierto que quizá hubiera sido mejor que se hubiera quedado en amarilla. Claro, porque si la dejamos como jugada interpretativa y no seguimos la norma del reglamento, tú ya luego en cada partido tienes que interpretar si es más rápido el atacante o el defensa, si va a llegar Militao desde arriba corriendo y si Courtois ya está saliendo para ir hacia Oyarzábal, es una ocasión de gol. Exacto. Sí que es cierto que el VAR, ha habido muchas quejas, mejor dicho, de que el VAR no intervino. Ya se dijo por normativa que el VAR solo interviene si es una equivocación muy grave del árbitro. Podemos hablar de fueras de juego, penaltis, expulsiones, etc. Vinicius en este partido volvió a ser suplente y por otra parte Kylian Mbappé sigue en muy buena forma, marcó, asistió, el primer gol suyo y luego asistió a Arda Güler. Después, el partido del Barça-Valencia. Este partido terminó en un 6-0, ganó el Barça. Fue un partido en el que no hubo mucho que hacer, más que el Barça atacar y generar ocasiones. Y de hecho tampoco no terminamos de entender muy bien el planteamiento del Valencia en el partido. O sea, salieron, no hicieron presión, no atacaron, no plantearon tampoco nada muy sólido. Correcto, Claudia. De hecho, Corberán, que para mí es un gran entrenador, no sé qué le pasa con el Barça, pero claro, lleva un 7-1 de la temporada pasada, en Copa un 5-0 y en este caso un 6-0. Cuando es un entrenador que la verdad es que trabaja muy bien la presión, tiene una defensa muy sólida y de hecho cuando llegó en la temporada pasada, ya con la temporada muy avanzada, salvó perfectamente y con bastante desahogo al Valencia, haciendo partidos muy importantes tanto con equipos grandes como con, digamos, equipos más medianos o pequeños de la tabla. En este partido se volvió a ver el Barça que presiona desde el pitido inicial, ataca, combina, juega, pasa el balón y crea ocasiones de gol muy buenas. Básicamente un fútbol muy bueno y brillante que fue el que nos encantó la temporada pasada. Sí, el Barça volvió a ser el Barça y creo que sinceramente irá mejorando cada partido. En este partido en concreto también cabe destacar prácticamente a todos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el primer gol es una maravilla. Es un pase desde la defensa de Cubarsí, Ferran descarga el primer toque y Fermín la pone justamente al palo contrario del portero y es un golazo. Fermín hizo doblete, Lewandowski hizo doblete y Rafinha hizo doblete. Es la primera vez, y eso está comprobado, que dos jugadores que salen desde el banquillo hacen doblete. Es la primera vez que pasa en nuestro campeonato de liga. Desconozco, Claudia, si en Champions, en alguna otra competición o liga ha pasado, pero en la liga el otro día corroboraron que es la primera vez. En definitiva, partidazo del Barça. Se ha desmerecido un poquito al Valencia, yo creo que el Valencia podía haber hecho más, pero eso no quita que el Barça ha vuelto y ha vuelto a lo grande. Sobre los equipos catalanes, el Girona consiguió su primer punto 1-1 con el Celta de Vigo y el Español ganó 3-2 al Mallorca y también lleva un inicio de liga brutal, de hecho lleva los mismos puntos que el Barça en la clasificación. Por el resto de la jornada, destacar también la victoria muy necesaria del Atlético de Madrid contra el Villarreal. El Getafe, la verdad es que es increíble con lo poco que tiene a nivel que prácticamente no ha podido fichar y hasta el último día, mejor dicho, hasta la jornada pasada no pudo inscribir a todos sus jugadores, ganó al Oviedo, lleva 9 puntos y la otra sorpresa fue la primera derrota en Liga del Athletic de Bilbao, pero en su feudo y contra el Alavés, que prácticamente llevaba 20 años sin conocer la victoria en el campo del Athletic.
Vale, y la Champions, el Real Madrid Olympique de Marsella. Una primera parte muy buena del Madrid, jugando bien. De hecho, tuvieron mala suerte porque Alexander Arnold se lesionó a los 3 minutos de empezar el partido y el Olympique de Marsella fue el que se adelantó en el partido con el 0-1. Al cabo de poco tiempo, el Madrid, con un penalti, en este caso claro, pudo empatar el partido. Si bien es cierto que la segunda parte fue todo lo contrario de lo que nos ha contado Claudia. El Madrid muy espeso, prácticamente no generaba. El Olympique de Marsella, la verdad es que combinaba muy bien. Suerte tuvieron en este caso, como siempre, o muchas veces, de Courtois. Y después empezó a venir la polémica. Cuando en un córner a favor del Madrid se picaron Rulli y Carvajal propinó un cabezazo, entre comillas, pero que nunca lo pudo hacer, y el VAR llamó al árbitro y evidentemente el árbitro lo tuvo que expulsar. A partir de aquí el 1-1 parecía que sería el resultado final o incluso que el Marsella se podía llevar el partido ya que el Madrid estaba con uno menos. Pero en una jugada de Vinicius se señaló penalti contra el Olympique de Marsella, sinceramente, no se entiende. En una jugada que el defensa corta con el pie y el rebote le va a la mano cuando está cayendo, por mucho que digan que la mano derecha la tenía ya apoyada, este penalti no se puede evitar nunca. De hecho, toda Europa, no solo hablo de Francia, no lo ha entendido y las televisiones, prensa a nivel europeo han dictaminado que fue un penalti muy injusto. Aún así, Mbappé marcó y el Madrid se llevó el primer triunfo de Champions. Igual que en el partido de Liga, Vinicius volvió a ser suplente y como un apunte en cuanto a la expulsión de Carvajal, muchos comentarios de ese Carvajal no le da a Rulli y no le hace daño. A ver, si queréis que el portero se quede inconsciente en el suelo para sacar la roja, pues ya no esperamos a que se den de golpes, pero la idea es que tú no le puedes dar un cabezazo a nadie y evitar que haya daños mayores. También en esta primera jornada de Champions jugó el Villarreal, que perdió 1-0 en el campo del Tottenham. Para mí el resultado justo hubiera sido un 1-1, el Villarreal nunca perdió la cara, pero sí que es verdad que le faltó ese punch, creérselo un poquito más. Luego hubo un partidazo que fue el Liverpool Atlético de Madrid, que en el minuto 5 Liverpool ganaba 2-0 ya. Todo el mundo esperábamos un 5, un 6-0, una avalancha de Liverpool, pero es cierto que el Atlético poco a poco reaccionó y llegó a empatar el partido con una cosa que solo Iker Jiménez lo comprende, que es que Marcos Llorente marcó los 2 goles como en el 2020. Marcos Llorente prácticamente ha marcado 6-7 goles en los últimos 5 años y 4, que tiene mucho mérito, han sido en el campo del Liverpool. Pero cuando el empate a 2 parecía definitivo, Virgil van Dijk en el minuto 92 de un cabezazo a la salida de un córner hizo que el Liverpool ganara 3-2. También cabe destacar la expulsión de Cholo Simeone, que se encaró con un aficionado, pero yo al final diré una cosa, en defensa de Simeone tuvo que aguantar insultos durante todo el partido. Y para finalizar, el otro partido fue el Athletic de Bilbao 0, Arsenal 2, yo lo siento, pero prácticamente no hubo partido. Y no porque el Arsenal hiciera un gran partido, sino que al Athletic de Bilbao le vino muy grande. Como he dicho, acabó con 0-2. Y del último partido que nos queda por hablar es del Newcastle-Barça. De este partido hemos hecho un análisis más denso, hemos hecho otro vídeo aparte, os lo dejaremos por aquí arriba, por si lo queréis ir a ver. Y como un apunte de resumen, que fue un partido muy igualado, donde en algunos momentos dominó más el Newcastle y en otros más el Barça. Y también cabe destacar que de los 4 enfrentamientos entre equipos españoles e ingleses solo ganó el Barça, los otros 3 perdieron y que prácticamente todos los favoritos para esta Champions también ganaron. Nuestro próximo vídeo va a ser una de las previas o un análisis que haya de este fin de semana y como siempre nos podéis ver en Blascos FC.